Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su señal de televisora del Táchira en su espacio. Jairo Garnica presenta. Desde ya usted se puede comunicar con nosotros en las diferentes plataformas, mi Instagram personal como @JairoGarnicaOficial. De la misma manera a través del Facebook, el Twitter, el Gmail y YouTube para que observe tanto el trabajo que hemos realizado en territorio venezolano como a nivel mundial. Hoy una entrevista importante. Me acompaña Carlos Casanova, abogado, exparlamentario regional y nacional, columnista del diario La Nación, es coordinador del posgrado de Derecho de la Universidad de los Andes y del Centro de Estudios de Investigación de Frontera. Carlos, bienvenido. Gracias, Jairo, y a toda la audiencia que nos está escuchando. Para todos. Para mí es grato tenerlo nuevamente en el set de Jairo Garnica Presenta. No, y para mí más todavía. Usted participa desde su smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con Venezuela y Colombia. Le repito el hashtag del día de hoy, numeral Garnica con Venezuela y Colombia. Ayer instalaron en Ureña el órgano superior de industria regional del Táchira, junto al gobernador Freddy Bernal, el ministro Hipólito Abreu, el presidente de Fedecámaras, Maximiliano Vázquez, y representantes de las cámaras de industria y comercio de los municipios de frontera. Tiene que haber mucho protocolo para reabrir el fluido vehicular en la frontera. Básicamente de lo que se trata es de ir haciendo acuerdos. Tenemos que tener claro que Venezuela y Colombia ya son dos países diferentes desde hace 7 años. Venezuela es una economía cerrada, Colombia es una economía abierta. Las realidades en Colombia y Venezuela cambiaron. Se necesita en consecuencia ir rearmando todo el proceso de integración porque de lo que había no quedó nada. Hay que reensamblar los nuevos acuerdos para avanzar entonces en el proceso que implica una integración con un detalle. Tienen que existir acuerdos de complementariedad económica entre una economía abierta y una cerrada. ¿Cómo se va a hacer ese proceso de comercio? Ahora bien, eso es parte de un problema, porque lo otro es atender de forma definitiva que no puede haber desarrollo con pobreza, no puede pretenderse un desarrollo con desigualdad social, sin servicios de infraestructura y en definitiva todos los servicios. Es importante destacar en esto que las políticas de frontera son políticas económicas. Ahora bien, el gobierno tiene que delimitar, tiene que explicar cuál es su política industrial, cuál es su política para la pequeña y mediana industria, cuál es su política comercial, toda vez que al amparo de esta revolución el 80% de la industria cerró. Entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué es lo que el gobierno piensa? Eso es lo que todavía no se ha podido escrutar, aun cuando haya instalado este consejo. Para Carlos Casanova, ¿qué impulsó a Nicolás Maduro a cerrar la frontera hace ya 7 años? Bueno, básicamente porque este es un proceso. Nosotros a veces perdemos la lectura del detalle ideológico del gobierno. Esto es un gobierno, ¿verdad?, que avanzaba a una economía cerrada y, por supuesto, para cerrarla lo mejor que había era cerrar de forma definitiva la frontera. Fíjate este detalle. En aquellos tiempos se hablaba del ataque que desde Colombia, ¿verdad?, se hacía sobre la moneda venezolana y sobre el dólar en Venezuela. Bueno, hoy seguimos igual. La resolución número 8 del Banco de la República sigue siendo igual. En la frontera, el valor del dólar lo va a seguir manejando las casas de cambio. Ahora bien, ¿cuál es el nuevo discurso que va a tener el gobierno frente a eso? Porque las condiciones son las mismas. Entonces, una cosa era Uribe, otra cosa era Duque, donde tenía entonces la excusa y entonces ahora ya no hay excusa. Allá sigue existiendo una economía abierta, aquí una economía cerrada y es necesario avanzar en esos acuerdos de complementariedad económica. ¿Quién gana con el cierre de la frontera? No, con el cierre de la frontera no gana nadie, perdimos todos. Perdió el ciudadano colombiano y el ciudadano venezolano perdió de forma definitiva. Se perdió en lo cultural, en salud, en integración, en desarrollo social. De hecho, el norte de Santander, Cúcuta, es de Colombia la ciudad con el mayor grado o nivel de informalidad en la economía. La tiene en el 61%. Y eso derivado de
el cierre de la frontera de forma formal, pero con el paso de las trochas como quedaron habilitadas. Por eso es que en Colombia, el norte de Santander avanzó la informalidad, pero en Venezuela avanzó también la informalidad para todo el país como consecuencia del manejo de las trochas. Maduro y su gabinete aseguran de que en el año 2019, justo aquel febrero, cuando se llevó a cabo la ayuda humanitaria, el señor Juan Guaidó logró cruzar la frontera colombo-venezolana con ayuda de grupos que operan al margen de la ley. ¿Usted qué opina? Grupos al margen de la ley hay en toda la frontera de Venezuela. De hecho, al presidente Petro le acaban de hacer un atentado y están suponiendo que venían de Venezuela a Colombia, los que trataron de hacer el atentado al grupo de avanzada del presidente Petro. Total que en el tema de la frontera hay inseguridad, que es uno de los problemas que los dos gobiernos tienen que atacar porque ya no hay excusa. ¿Y quiénes ganaron con los hechos, los sucesos de la ayuda humanitaria en el año 2019? No, vale decir, en una crisis humanitaria compleja como la que tenemos, que no ingrese una ayuda humanitaria, el que pierde es el ciudadano, vale decir, ahí no hay ganancia para nadie, a excepción de los que después se vieron beneficiados con el uso y manejo de la trocha. Haciendo un pequeño paréntesis, Carlos Casanova, hace unos días partió de este mundo Fruto Vivas, uno de los arquitectos más ejemplares en Venezuela. Sin lugar a duda, Fruto Vivas fue, además del Táchira, un hombre muy enraizado con su visión andina, el uso de la madera, modificó, fue uno de los que incorporó las formas y eso le dio un alto valor, conocido además por sus obras, reconocido nacional e internacionalmente. Sus obras están edificadas y sus enseñanzas, todos los arquitectos y los estudiantes de la arquitectura verán cuenta de su aporte. Cabe destacar que Fruto Vivas es de aquí, del estado Táchira. De la Atenas del Táchira, de la Grita. Un ejemplo a seguir, sin duda alguna. Pero claro, pero por supuesto que sí, todos los arquitectos, Henry Mateus, Pablo Vivas, su sobrino, muchos han hablado de las virtudes, de las aquilatadas virtudes profesionales de Fruto Vivas. La Iglesia de la Unidad Vecinal, el Demócrata, el Club Táchira de Caracas, tantas obras, las viviendas en árboles. Vale decir, Fruto Vivas tiene un amplio trabajo intelectual, académico sobre lo que son las formas en las viviendas. Nosotros tenemos que ir a la pausa, estamos conversando con un amigo de la casa, una persona que yo admiro mucho, Carlos Casanova. Usted participa desde su smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con Venezuela y Colombia. Yo quisiera dejar una pregunta al aire antes de ir a comerciales. Para Carlos Casanova, ¿Gustavo Petro impondrá una dictadura en Colombia, sí o no? Me lo respondes al regresar de comerciales, no se aparte. Ya volvemos en Jairo Garnica Presenta. Y es que en Jairo Garnica Presenta siempre las personas hacen sus preguntas a través de las redes sociales. En mi Instagram personal como @Jairo Garnica Oficial. Los mejores están en este espacio, en Jairo Garnica Presenta. Dejamos una pregunta antes de ir a comerciales. Para Carlos Casanova, ¿Gustavo Petro impondrá una dictadura en Colombia, sí o no? No, en tanto y cuanto no exista constituyente. Si hay constituyente que modifique entonces todo lo que es la estructura de los poderes públicos y su forma de elección, si eso no sucede, no habrá posibilidad de montar una dictadura en Colombia. El señor Diosdado Cabello le solicita a Petro la extradición de algunos líderes políticos opositores que permanecen en la República de Colombia y este le dice que no. ¿Usted qué opina? Bueno, Petro lo ha dicho incluso desde el principio que se llegó a la presidencia. Él ha dicho que va a respetar la institución jurídica del asilo político que ya el presidente Duque le otorgó a estos venezolanos, lo cual indica que va a respetar lo hecho desde el punto de vista del derecho en materia del asilo político,
que por demás es un principio del derecho internacional. Quizás no así los que vayan a pedirlo ahora, pero los que ya lo pidieron tienen ese estatus. Es más, el presidente Petro les ha garantizado a los venezolanos que les va a respetar el estatus. Hay líderes opositores viviendo en Colombia y permanecen bajo un estatus de altura, con lujos. ¿Eso es cierto o es falso? Bueno, yo no puedo dar fe de que eso sea exactamente así, pero se comenta de que efectivamente hay dirigentes de oposición, o por lo menos que lo fueron, que están viviendo en Colombia con estándares altos en materia de calidad de vida. Más allá no puedo dar testimonio o fe. Algunos dicen de que estos fondos, estos millones de dólares que recibían las fuerzas opositoras provenientes de la ayuda humanitaria fueron a parar al bolsillo de algunos líderes. Bueno, fíjate tú, si bien es cierto, hay fondos que fueron desvirtuados de las ONG, uno no puede decir que esas ONG eran ONG de dirigentes de partido. Obviamente sí ha existido y de hecho las auditorías que se han hecho ha determinado que buena parte de ese dinero se perdió. Ahora bien, eso no estaba manejado por la oposición. ¿Sí me explico? Ahí hay que tener algunas consideraciones, así como existen ONG que sí cumplieron con el mandato que estaba establecido. Ahí la responsabilidad fundamental la tiene quien entrega el dinero, porque quien entrega el dinero tiene que entregar los mecanismos de control y de cuentas de ese dinero. Ahora bien, sobre eso ya se dio incluso una discusión a nivel internacional y los correctivos ya se han tomado en lo que tiene que ver con esta nueva recaudación que se está haciendo en el caso de los venezolanos en Colombia, que se está haciendo ahorita. ¿La empresa Monómeros regresará a manos del gobierno venezolano? Esa es una papa caliente que tiene el presidente Petro. ¿Por qué? Porque esa empresa en principio no tiene sanciones de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro. En manos del gobierno de Venezuela, falta ver qué va a hacer el gobierno de Biden. Pero esta empresa Monómeros que está en pleno desarrollo, en funciones en la República de Colombia, en lo que va del año, ha generado más de 9 millones de dólares. Bueno, lo que pasa es que 9.000 millones de dólares. Hay lo siguiente. Monómeros cubre el 55% del fertilizante y los químicos que necesita Colombia. Vale decir, el agro colombiano vive de monómeros. El resto debería servir para el agro venezolano. ¿Por qué? Porque se nutre de la urea que se produce en Venezuela, que se triangula en Panamá y después va a monómeros. Vale decir, esto no es ni una acción exclusiva de la oposición ni es una acción exclusiva del gobierno, porque de Venezuela sale de las petroquímicas la urea que va a Panamá y después llega a monómeros para ser entonces convertida en el producto que es. Entonces, el tema monómeros es un tema que, si bien es cierto, el gobierno de Colombia ha dicho que la va a entregar, que es lo que ha dicho el gobierno de Colombia, ahora falta ver qué va a hacer en el marco de los diálogos que se hacen con Estados Unidos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Falta ver qué van a hacer desde el punto de vista de la operatividad, si le van a establecer sanciones o no. Este atentado que le hacen a la comitiva del presidente Gustavo Petro es producto de la misma guerra interna que vive Colombia desde hace décadas. Bueno, ahí hay un abanico de posibilidades, porque todos los dirigentes de izquierda, Chávez, Maduro, Fidel Castro, Raúl Castro, todos andan siempre con un cuento de que los quieren matar. Y con el cuento de que lo quieren matar van tomando decisiones, ¿verdad?, con excusas. Esto puede ser perfectamente una excusa porque el presidente Petro es un hombre que militó en el M-19, un brazo que venía también de las FARC, vale decir, tiene una concepción marxista de las cosas. De tal suerte que hasta que no se indague ahí cualquier versión puede ser ajustada a cualquier circunstancia de esta naturaleza. Nosotros tenemos que ir nuevamente a comerciales. Estamos conversando en esta entrevista importante con el abogado, ex parlamentario nacional y regional, columnista del diario La Nación, uno de los más influyentes e importantes en Venezuela, Carlos Casanova. Usted también
puede enviar su mensaje utilizando la etiqueta, el numeral Garnica con Venezuela y Colombia. Quisiera dejar otra pregunta al aire antes de identificar. Carlos Casanova tiene aspiraciones en las próximas elecciones del Colegio de Abogados en el estado Táchira, ¿sí o no? Me lo respondes a regresar de comerciales. No se aparte, ya volvemos en Jairo Garnica Presenta. Hay un detalle que a los venezolanos y a muchos ciudadanos a nivel mundial han pasado por alto. Y es que la persona que pueda regir una institución, un organismo, un colegio, una magistratura principal, tiene que estar muy bien preparado para que lo que reciban aquellos que están bajo ese mandato sean cosas buenas, sean cosas prósperas, cosas que ayuden para el futuro de muchos. Estamos en esta entrevista con Carlos Casanova. Dejamos otra pregunta al aire antes de ir a comerciales. Carlos Casanova tiene aspiraciones en las próximas elecciones del Colegio de Abogados en el estado Táchira, ¿sí o no? Sí, mi aspiración es lograr que lo que sucedió en las elecciones de la alcaldía de San Cristóbal no se repitan en el Colegio de Abogados. Por eso es que estoy participando más activamente en el tema de las elecciones del Colegio de Abogados, respaldando la candidatura del doctor Berro, pero invitando de forma permanente a que ese cuerpo, que debe ser una plancha de los demócratas, debe ser electa por los abogados en una primaria, para que no exista excusa, porque ya el chavismo escogió su fórmula. Nosotros tenemos que escoger la nuestra en un proceso primario. Por eso es que me he involucrado directamente para que no se cometan los errores que se cometieron en la campaña pasada, tanto la gobernación como la alcaldía, que por efectos de división se pierde. Los demócratas tenemos una visión de lo que debe ser el proceso unitario, que solo lo garantiza un proceso de primaria. Ahora bien, estamos garantizando por demás y animando que esa conformación sea paritaria, mujeres y hombres que son colegas por demás en el Táchira hay muchos y extraordinarios, pero que sea previo a un proceso primario. Eso es fundamental hacerlo, y de ahí el porqué, aun cuando muchos promocionan mi nombre, a lo que le apuesto es a que con mi participación se logre un esquema unitario. Nunca seré obstáculo, sino un motivador de lograr ese proceso unitario por vía de primarias. Carlos, ¿qué le parece a usted la gestión de la última directiva que está en funciones en el Colegio de Abogados? Bueno, tengo que decir lo siguiente. Una cosa es, el gremio tiene que velar, uno, por fijar posiciones en lo que tiene que ver con las leyes que frente al Poder Judicial vienen cambiando. Tiene que velar por el trato, tiene que velar por los derechos del abogado en el ejercicio, en registros, en notaría, en ministerios públicos, en los procesos judiciales, cómo se le está tratando al abogado allí, se le están respetando sus derechos o no hay celeridad frente a las cosas que va promoviendo. Hay que velar por el tema de lo que tiene que ver con lo social del abogado. Hay que velar entonces también por ese proceso que se da en la Asamblea Nacional de modificación de leyes, sin que los articuladores de las leyes, los operadores de las leyes, que son los abogados, opinen. Entonces los abogados tienen que tener ahora una participación directa en esa formulación de leyes, tienen que opinar, el gremio no puede seguir siendo un gremio silente, y lo he dicho incluso en la oportunidad que me dieron para hablar en el Colegio de Abogados. El silencio hay que sustituirlo por la palabra que se levante y diga: esto estoy de acuerdo, esto propongo, y de esa manera entonces avanzar. Mire, una cosa es un club y otra cosa es un gremio, ¿verdad? El colegio tiene que ser club, pero tiene que ser gremio. O sea, no puede ser solamente club, tiene que ser gremio, tiene que fijar posición, tiene que dar asistencia a tantas personas que no acuden a los despachos de abogados y que necesitan simplemente orientación. El colegio tiene una deuda social con la gente también, y debe dar un paso en ese sentido. Para Carlos Casanova, el señor Jorge Utrera
¿Es un oportunista, sí o no? No, yo no puedo calificar, vale decir, no, mi posición no es para calificar a nadie, ¿sí me explico? No tengo cómo calificar si es o no oportunista. Lo cierto es que en lo que tiene que ver con el proceso en el Colegio de Abogados, es un proceso que tiene que verificarse por vía de una primaria. Lo segundo es que el colegio tiene que rendir cuentas. Vale decir, buena parte de los directivos actuales aspiran a repetir. Bueno, para que puedan candidatearse, en mi criterio, tienen que presentar cuentas. Al doctor Henry Flores, que es el actual presidente del Colegio de Abogados, que pidió permiso por una situación de salud y que ya su situación de salud se satisfizo, se resolvió, pues debe volver a la presidencia del Colegio de Abogados y de esa manera asumir las riendas del colegio para enrumbarse a ese proceso de entregar colectivamente las cuentas a los abogados. Los demócratas tenemos que obrar en función al espíritu democrático. ¿Es cierto que el mejor colegio de abogados de Venezuela es el de Estado Táchira? No, yo creo que están todos en la misma circunstancia. ¿Sí me explico? Uno no encuentra ni a la federación y es muy poco los gremios que han podido levantar la voz en estos temas. Incluso cuando se reformó la ley del Poder Judicial, ni siquiera los abogados opinaron. ¿Existe la posibilidad de que el Colegio de Abogados del Estado Táchira se vista de rojo, sí o no? No, eso no es posible, salvo que se reediten las circunstancias de la división porque existan sectores que no quieran ir al proceso primario. Y aprovecho de indicar que el doctor Berro está dispuesto a ir a un proceso de primarias e invito a todos aquellos que consideren que son capaces para dirigir el gremio, que se postulen y ese proceso primario va a definir desde quién es candidato a la presidencia hasta el último vocal de esa plancha. ¿Jesús Alberto Berro es su amigo? Además lo admiro mucho porque es un académico. Quiero contar una anécdota de Berro. Sí, señor. El doctor Berro es docente en la Universidad de los Andes en posgrado. Y cuando hay defensas de tesis, ¿verdad?, de los estudiantes que están optando a la maestría, otros estudiantes van a escuchar qué opina desde el punto de vista doctrinario el doctor Berro sobre las diferentes tesis que se están presentando. Vale decir, el doctor Berro es de esos abogados que cuando habla en materia de derecho enseña doctrina. Entonces es un académico, es un hombre que está en el foro, ha estado preso como consecuencia de montajes que le hicieron. Vale decir, está en el fogón a donde están todos los abogados. Jesús Alberto Berro estuvo en ese mismo asiento. Y aquí en Jairo Garnica Presenta invitó a la ciudadanía a que leyera un libro tan magnífico como lo es Ángeles del Viaducto. Una obra excepcional. Claro, porque mire, el doctor Berro tiene una particularidad. El doctor Berro ha transitado por todas las instancias del derecho penal desde el punto de vista de su estructura. Fue fiscal, fue director del 6CPC, ha sido juez, es abogado, vale decir, ha corrido por todas las plazas que tiene que ver en el tema del derecho penal. En eso es importante, esa capacidad que tiene en el ejercicio, ese respeto que tiene el doctor Berro en el mundo jurídico es altamente importante a la hora de presentar a alguien que represente al resto de los abogados. Jesús Alberto Berro y Carlos Casanova representan el futuro para el Colegio de Abogados en Táchira. Por lo menos el doctor Berro sí, y el resto lo que decida esa primaria. Yo estoy aquí obrando para que si ganen los mejores un proceso unitario que garantice que el gremio no solamente cambie, sino que cambie para el país, para que el Táchira siga siendo una voz. Mientras la luz esté encendida en el Táchira, en el país siempre habrá esperanza. Y este gremio tiene mucho que hablar en este proceso revolucionario a donde se están cambiando las leyes. Carlos, muchas gracias por asistir a esta entrevista importante. Siempre es un honor tenerlo en el set de Jairo Garnica Presenta. Ojo, que el Colegio de Abogados necesita personas preparadas, con una sapiencia, con una elocuencia, con una preparación de tal nivel como la de Carlos Casanova y Jesús Alberto Berro. ¿Cómo no? Que Dios lo bendiga y que le dé mucha salud a toda su familia. Una bendición a todos los que nos vieron hoy. Usted continúe participando desde su smartphone, desde su PC, con la etiqueta, el numeral Garnica con Venezuela y Colombia.
Recuerda, solo se fracasa cuando dejas de intentarlo. ¡Ey! Es contigo. Naciste para ganar, pero también naciste para ayudar. Que Dios nos acompañe. Carlitos.